Me llamo Víctor Alén y a los 27 años soy lo que algunos en el mundo de la agricultura moderna llamarían un rey sin corona. Mi padre construyó Alén Agro desde la nada después de la guerra, convirtiendo unos cuantos acres polvorientos en una potencia. Cuando murió de cáncer de páncreas hace 2 años, yo fui el único heredero de todo. Más de 6.000 acres de tierras fértiles que se extienden por el Medio Oeste, cientos de máquinas de última generación y contratos de suministro de granos que alcanzan desde Kansas hasta Illinois. Hablamos de acuerdos con grandes corporaciones de alimentos, del tipo que mantiene los estantes de los supermercados abastecidos en todo el país. En papel, valgo millones, quizás más, si cuentas las inversiones y el equipo. Pero si estás leyendo esto, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios de qué país me lees. Nunca he tenido una relación que durara más de 3 meses. No fue por falta de intentarlo, al menos al principio. Conocí mujeres en galas en Chicago, conferencias de la industria en Omaha, incluso a través de arreglos organizados por asociados bien intencionados. Eran hermosas, educadas, ambiciosas, todo lo que pensarías que haría una buena pareja. Pero cada vez se reducía a lo mismo. Veían los números, el apellido, la posición, no a mí. Recuerdo una cita vívidamente. Se llamaba Sofía, una ejecutiva de marketing de Des Moines. Estábamos en un restaurante en la azotea con vista a las luces de la ciudad, y a mitad de los aperitivos se inclinó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Víctor», dijo, trazando el borde de su copa de vino. «Si nos pusiéramos serios, podría confirmar algunas de las propiedades, ya sabes, por seguridad». Me reí al principio, pensando que era una broma, pero no bromeaba. La conversación cambió a divisiones de activos, acuerdos prenupciales y cómo su familia tenía conexiones que podrían expandir nuestras operaciones. Para el postre, ya estaba planeando mi salida. Luego estaba Elena de un evento de networking en Kansas City. Era deslumbrante, con ingenio agudo y una risa que hacía girar cabezas. Pero en nuestra segunda cita, mientras caminábamos por un parque, preguntó casualmente, ¿tienes un jet privado o solo helicópteros para los recorridos por la granja? Me golpeó como un viento frío. No estaba preguntando sobre mi vida, estaba evaluando mi portafolio. Terminé las cosas cortésmente, pero el patrón estaba claro. Nadie nunca preguntó sobre los momentos tranquilos, cómo me sentía caminando por los campos al amanecer, viendo el sol salir sobre hileras de maíz que mi padre había plantado décadas atrás. Nadie se preguntaba si era feliz o solitario, o simplemente cansado de ser visto como una cuenta bancaria ambulante. Me desgastó ese sentimiento hueco. Comencé a alejarme de la escena social, saltándome eventos, dejando que mis asistentes manejaran el socializar. Una noche, solo en mi extensa casa en las afueras de Lincoln, Nebraska, miré las fotos familiares en la repisa, mi padre con su overol sonriendo junto a un tractor, mi madre, fallecida hace mucho, sosteniéndome de bebé. Habían construido este imperio con trabajo duro y amor, no con ostentación. ¿De qué servía toda esta riqueza si envenenaba cada conexión humana? Quería a alguien que me viera a mí, al verdadero yo, al tipo al que le gusta arreglar motores viejos en su tiempo libre, que lee libros de historia hasta tarde en la noche, que a veces solo necesita una conversación tranquila, sin agendas. Ahí fue cuando me llegó la idea, desaparecer. No literalmente, sino del mundo que conocía a Víctor Alén. Iría de incógnito, me despojaría de las trampas y vería si podría encontrar a alguien que se preocupara por la persona debajo. No más trajes, no más limusinas, no más dejar caer mi apellido como un boleto dorado. Me convertiría en alguien ordinario, alguien sin el brillo, y probaría si el amor verdadero podría encontrarme de esa manera. Lo planeé cuidadosamente. Tomé una licencia de la compañía, diciéndole a mi junta directiva que era un año sabático para crecimiento personal. Se lo creyeron.
Después de todo, yo era dueño del lugar. Creé una identidad falsa. Gustavo Harlan, un vagabundo de 27 años de un pequeño pueblo en Dakota del Sur, sin lazos familiares, y una vaga historia de trabajos ocasionales y mala suerte. Compré ropa barata en tiendas de segunda mano, jeans desteñidos, camisas de franela gastadas, botas raspadas. Dejé crecer mi barba un poco, me corté el cabello más corto y practiqué encorvarme para ocultar mi postura usualmente confiada. Sin tarjetas de crédito. Usaría solo efectivo, retirado en pequeñas cantidades, para evitar rastros. Mi teléfono era desechable y me comunicaría con mi asistente por correo cifrado una vez a la semana solo para asegurarme de que el imperio no se derrumbara. Comencé a solicitar trabajos de labor manual en granjas pequeñas a través de clasificados en línea y tableros de anuncios locales. Nada grande, ninguna operación corporativa donde alguien pudiera reconocerme. Quería autenticidad, el tipo de lugares donde la gente trabajaba con sus manos y te juzgaba por tu sudor, no por tu firma. Después de algunos rechazos, conseguí uno. Granja Familiar Miller, una operación modesta a caballo entre la frontera entre Nebraska e Iowa. Eran alrededor de 200 acres, cultivando maíz y soja, con algunos ganados y un puesto al borde de la carretera para mermeladas caseras y productos. Necesitaban manos extra para la temporada de cosecha, y cuando ofrecí trabajar por alojamiento y comida, sin paga requerida, saltaron ante la oferta. «Mientras hagas tu parte», gruñó el dueño, el señor Miller, por teléfono. Conduje en una vieja camioneta pick-up que había comprado en efectivo. Nada llamativo, solo lo suficientemente confiable para pasar desapercibido. La granja estaba escondida en un camino de grava, rodeada de campos interminables que me recordaban a mis propias tierras, pero más pequeñas, más íntimas. La casa principal era de 2 pisos, deteriorada, con pintura blanca descascarada, y en la parte trasera había graneros, silos y un grupo de edificios auxiliares. El señor Miller, un hombre corpulento de unos 50 años con un entrecejo perpetuo, me mostró mis cuartos. Un cobertizo con corrientes de aire convertido en un cuarto de literas, con un catre, una lámpara y no mucho más. «El baño está en la casa principal si lo necesitas», dijo, entregándome una llave. «Comidas al amanecer, mediodía y al anochecer. No llegues tarde». Ese primer día me lancé al trabajo, cargando pacas, reparando cercas, limpiando equipo. Se sentía bien, honesto, como volver a mis raíces antes de que el dinero complicara todo. La familia era un grupo rudo. El señor Miller ladraba órdenes. Su esposa se preocupaba por todo y sus hijos mayores, 2 hijos y una hija, en su mayoría me ignoraban, tratándome como la ayuda transitoria que pretendía ser. Pero luego, tarde esa tarde, la vi. Estaba afuera en el patio revolviendo una olla sobre un quemador al aire libre, probablemente haciendo una de sus famosas mermeladas para el puesto. La señora Miller se acercó furiosa, su cara roja. «Emily, has arruinado el lote otra vez. Los clientes vienen mañana. ¿En qué estabas pensando?» Su voz era aguda, cortando el aire como un látigo. La mujer, Emily, se quedó allí, las manos sucias de revolver, su camisa deshilachada en las mangas, el cabello recogido con una simple liga de goma. No discutió, solo asintió en silencio. «Lo siento, mamá. Empezaré de nuevo». Un niño cercano gritó: «Tía Emily, ¿puedo ayudar?» «Espera, tía». No, eso no encajaba. Mientras observaba desde lejos, armando las piezas, me di cuenta de que no era ayuda contratada. Era familia, la hija menor, pero tratada como una extraña en su propio hogar. Algo en esa escena se quedó conmigo. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, me pregunté si este lugar, con sus heridas ocultas, podría ser donde mi experimento realmente comenzara. Los primeros días en la granja familiar Miller se difuminaron en un ritmo de sudor y silencio.
Me despertaba antes del amanecer con el canto de un gallo distante, me ponía las botas y salía a cualquier tarea que el señor Miller me ladrara. Reparar cercas en el pasto trasero, cargar sacos de alimento a los graneros, fregar equipo cubierto de barro de las lluvias recientes. Era agotador pero familiar de una manera que me arraigaba. En casa, había supervisado operaciones desde oficinas con aire acondicionado o sobre un tractor con guía GPS. Pero aquí era crudo, ampollas en mis manos, polvo en mis pulmones y el dolor constante en mi espalda por inclinarme sobre hileras de cultivos. El cobertizo que me dieron era apenas habitable, un colchón delgado sobre un armazón chirriante, paredes que silbaban con cada ráfaga de viento y noches interrumpidas por el correteo de ratones a través de las tablas del piso. Sin calefacción, solo una sola manta de lana que olía a naftalina. No me quejé. Este era el punto. Si yo era Gustavo Harlan, el vagabundo sin nada, entonces esta era mi realidad. Los Miller me trataron en consecuencia. El señor Miller gruñía órdenes sin contacto visual, como si yo fuera una extensión del cobertizo de herramientas. Su esposa, la señora Miller, apenas me reconocía en las comidas, sirviendo platos de guiso insípido o pan de maíz con una mirada de lado que decía que tenía suerte de ser alimentado en absoluto. Los hijos mayores, 2 hijos corpulentos de 30 y tantos años, ya casados con sus propias parcelas cercanas, y una hija de lengua afilada que ayudaba con los libros, se reían a mis espaldas. Los escuché una vez en el granero. Ese Gus parece que no podía permitirse un par de calcetines decentes. Me pregunto cuánto tiempo antes de que huya. Me veían como desechable, un cuerpo para llenar los vacíos hasta que terminara la cosecha. Dolió un poco, pero era exactamente para lo que me había inscrito. Despojarme del privilegio y ver cómo la gente reaccionaba ante alguien sin valor. Excepto Emily. Desde ese primer vistazo en el patio, donde su madre le había gritado por la mermelada arruinada, se destacó como una llama silenciosa en la niebla. Aprendí rápidamente que ella era la más joven, 32 años, pero tratada como una ocurrencia tardía. La dinámica familiar era clara. Los hijos eran los herederos. La hija, la inteligente con ambiciones de expandir el puesto de la granja en una cadena local. Y Emily, ella era la extra, la que hacía el trabajo invisible, cocinar, limpiar, cuidar el jardín, embotellar mermeladas para la venta sin una palabra de agradecimiento. Las críticas de la señora Miller eran constantes, teñidas de viejos resentimientos. «Emily, ¿has quemado los huevos otra vez? ¿No puedes hacer nada bien? ¿O por qué siempre estás en el medio? Ve a hacerte útil». Emily nunca peleaba, solo bajaba la cabeza, murmuraba una disculpa y se escabullía para arreglar lo que estaba mal. Me recordó cómo mi propio personal a veces se desvanecía en el fondo en las reuniones de la junta, invisible hasta que se necesitaba. Una tarde, después de un largo día luchando con una bomba de riego atascada, regresé al cobertizo arrastrando los pies, mis músculos gritando. El sol se había hundido bajo el horizonte, pintando los campos en tonos de púrpura y dorado. Me derrumbé en el catre, demasiado cansado para siquiera comer el sándwich frío que había guardado del almuerzo. Un golpe suave me sobresaltó. Abrí la puerta para encontrar a Emily parada allí, sosteniendo una toalla doblada y un plato de lata cubierto con papel de aluminio. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo en voz baja, su voz como una brisa suave. La toalla estaba limpia, todavía caliente de la secadora, y debajo del aluminio había una comida apropiada. Pollo asado, puré de papas y una rebanada de pastel de manzana del huerto de la granja. «Te veías agotado hoy. ¿Has comido?», parpadeé, tomado desprevenido. Nadie más se había molestado. No, en realidad no, gracias». Tomé el plato, nuestros dedos rozándose por un segundo. Ella no se alejó torpemente. En cambio,
Me miró a los ojos con una pequeña sonrisa genuina. ¿Estás bien aquí afuera? El cobertizo se enfría por la noche. Si necesitas una manta extra, puedo escabullir una de la casa. Su preocupación no era lástima, era real, del tipo que venía de alguien que sabía lo que se sentía ser pasado por alto. Asentí, murmurando algo sobre estar bien, pero ella se quedó por un momento. Bueno, si cambias de opinión, solo toca en la puerta trasera después de que se apaguen las luces. Generalmente estoy despierta hasta tarde de todos modos. Eso se convirtió en nuestra rutina. La mayoría de las noches, después de que la familia se hubiera ido a dormir, Emily se escabullía al porche trasero con una taza de té de hierbas o una galleta sobrante y hablábamos bajo las estrellas. La conversación comenzó simple. El clima, las vacas tercas que seguían rompiendo cercas, la forma en que las luciérnagas bailaban sobre los campos en verano. Pero gradualmente, ella se abrió. Una noche, mientras nos sentábamos en los escalones chirriantes, miró el horizonte oscuro. ¿Alguna vez te sientes como si fueras solo extra? Como si el mundo siguiera girando igual sin ti en él. Le pregunté qué quería decir y me contó pedazos, cómo su nacimiento había llegado durante un momento difícil para la familia, una pelea entre sus padres que nunca se curó completamente. Mamá siempre dijo que yo fui la sorpresa que volcó todo. Papá intentó compensarlo, pero después de que murió hace 5 años, es como si yo fuera el recordatorio de toda su mala suerte. Mis hermanos manejan el trabajo pesado. Mi hermana hace los números. Y yo soy la que arruina la mermelada o se olvida de cerrar la puerta. Su voz se quebró un poco, pero lo descartó con una risa forzada. Escuché, realmente escuché, sin interrumpir ni ofrecer arreglos vacíos. Fue fácil, porque sus sueños me atrajeron. Eran tan puros, tan intactos por el cinismo al que me había acostumbrado. Me encantaría ver el océano algún día, confesó otra noche, sus ojos iluminándose. No un lago o un río, sino lo real. Olas rompiendo, sal en el aire. Tal vez incluso un faro, y vivir en algún lugar tranquilo, sin nadie gritando sobre lo que hice mal. Abrir una pequeña panadería con ventanas que dejen entrar el sol de la mañana. Hornear pasteles y panes para personas que realmente sonríen cuando los comen. Abrazó sus rodillas mirando al suelo. Suena tonto, ¿verdad? Como la fantasía de un niño. No era tonto para mí. Al día siguiente, durante un descanso, encontré un trozo de madera de un viejo poste de cerca y pasé mis tardes tallándolo con una navaja de bolsillo que había traído. Tomó una semana, áspero al principio, pero lo alicé, grabando una escena de olas rompiendo en una playa arenosa, completa con un faro distante. Cuando se lo entregué una noche, envuelto en un trozo de periódico, sus manos temblaron al desenvolverlo. Gus, ¿cómo? Las lágrimas brotaron, derramándose mientras trazaba las líneas con su dedo. Nadie nunca, quiero decir, recordaste. Me abrazó entonces, breve pero feroz, su cabeza contra mi hombro. En ese momento, sosteniéndola, sentí que las paredes que había construido comenzaban a agrietarse. Esto no era parte del plan. Estaba aquí para probar a otros, no para enamorarme. Pero la bondad de Emily, su fuerza silenciosa frente al constante despido, atravesó mi fachada. Me di cuenta de que me estaba enamorando de ella. No por ningún juego, sino porque ella vio a Gus, el tipo sin nada, y lo trató como si importara. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comencé a notar grietas en la fachada de la granja también. Susurros en el granero sobre deudas crecientes, el señor Miller discutiendo con proveedores por teléfono, la señora Miller chasqueando más de lo habitual. Una noche, mientras me dirigía de regreso al cobertizo, escuché un intercambio acalorado desde la casa principal, voces elevadas sobre deber a Howard Blake y encontrar una forma de resolverlo. El nombre de Emily surgió, enredado en palabras como carga y solución. Mi estómago se retorció.
Algo estaba mal, más profundo que la mugre superficial de la vida diaria, pero lo empujé hacia abajo, diciéndome a mí mismo que no era asunto mío. Todavía no. La inquietud que había sentido al final de esa semana me roía como un diente malo. Los susurros que había escuchado en la casa principal, fragmentos sobre deudas con Howard Blake, discusiones acaloradas sobre soluciones que involucraban el nombre de Emily, seguían reproduciéndose en mi mente. Me dije que eran asuntos de la granja, nada más, pero en el fondo sabía mejor. Los Miller se estaban ahogando, y familias como las de ellos no se hunden en silencio. Aún así, me apegué a mi papel como Gus, la mano invisible, enterrando mis sospechas bajo capas de trabajo y charlas nocturnas con Emily. Esos momentos en el porche se habían convertido en mi ancla. Sus sueños silenciosos me alejaban aún más de mi plan original. Pero a medida que los días se alargaban en otra semana, algo cambió. Emily comenzó a desaparecer más temprano en las tardes, su lugar habitual en los escalones vacío. Cuando le pregunté casualmente a uno de los hermanos si había ido al pueblo, solo se encogió de hombros. ¿Quién sabe con ella? Probablemente escondiéndose de las tareas otra vez. Luego llegó la noche en que todo se hizo añicos. Había terminado de reparar una sección de cerca cerca del pasto trasero, mis manos crudas de torcer alambre. El sol hacía mucho que se había ido detrás del horizonte plano. El aire estaba espeso con el aroma de tierra removida y lluvia distante. Mientras caminaba hacia el cobertizo, limpiándome el sudor de la frente, noté las luces brillando en la casa principal, inusual para esa hora. Las voces se derramaban por una ventana abierta, agudas y urgentes. Me detuve en las sombras sin intención de escuchar a escondidas, pero las palabras me engancharon. Blake, más de 50,000 y ya no está esperando. La voz del señor Miller retumbó, teñida de desesperación. Vendemos los 40 traseros. Eso no cubrirá ni la mitad. La respuesta de la señora Miller fue más fría, calculada. No tenemos que vender tierra. Usamos lo que tenemos. Emily no sirve de nada aquí de todos modos. Es una boca que alimentar. Siempre lo ha sido. Blake ha estado preguntando por ella durante meses. Dice que limpiará la deuda si lo arreglamos. Mi sangre se heló. ¿Arreglar qué? La voz de la hija mayor se entrometió, vacilante pero resignada. Mamá, no puedes referirte al matrimonio. Con ese viejo buitre. Es nuestra hermana. Es una carga, espetó la señora Miller. Siempre arruinando todo, costándonos más de lo que vale. Blake tiene dinero, posee la mitad de las plantas procesadoras de aquí a Des Moines. Él la cuidará y nosotros mantendremos la granja. Está hecho. Viene esta noche. Me congelé, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Emily vendida como ganado para saldar una deuda. Howard Blake era infame en estos lugares. Un magnate curtido de 60 y tantos con un vasto imperio de fábricas, produciendo de todo, desde productos enlatados hasta alimento para animales. Circulaban rumores sobre él. Cómo había construido su fortuna con tratos despiadados, exprimiendo a los pequeños agricultores durante la crisis agrícola de los 80. Peores eran los susurros sobre su vida personal. 3 esposas, cada una más joven que la anterior, y la segunda que había desaparecido después de un divorcio complicado, solo para aparecer en alguna historia de tabloides sobre un accidente sospechoso en Colorado. Nunca se pegaron cargos, pero la gente hablaba, y ahora los Miller le estaban entregando a Emily. La rabia hirvió dentro de mí, caliente y desconocida. Corrí hacia la casa, mis botas levantando polvo. Mientras doblaba la esquina, la escena se desarrolló como una pesadilla. Un elegante SUV negro se detuvo en el camino de entrada, sus faros cortando el crepúsculo. Howard Blake mismo estaba allí, una figura imponente en un traje a medida que se tensaba contra su barriga, un cigarro apretado entre sus dientes. El señor Miller agarraba el brazo de Emily, arrastrándola hacia el vehículo. Ella estaba luchando, sus pies raspando la grava, lágrimas corriendo por su rostro.
No, por favor, papá, no hagas esto, no iré. La señora Miller revoloteaba cerca, los brazos cruzados, su rostro una máscara de indiferencia. Deja de lloriquear, Emily. Esto es por la familia. Serás cuidada. Mejor que aquí. Emily se retorció, sus ojos salvajes escaneando el patio. Cuando se fijaron en mí, parado allí en las sombras, gritó: «¡Gus! ¡Gus! ¡Ayúdame!». El tiempo se ralentizó. Blake se rió entre dientes, un sonido bajo y gutural. «¿Quién es este? ¿Tu novio agricultor? Lindo. Métela en el auto, Miller. Tenemos un trato que sellar». No pensé. Me lancé hacia adelante, la adrenalina corriendo por mis venas. La mano contratada del señor Miller, un tipo corpulento que había visto alrededor de los graneros, se interpuso en mi camino, empujándome hacia atrás. «Quédate fuera de esto, vagabundo. Esto no es asunto tuyo». Pero lo era. Emily lo era. Balanceé, mi puño conectando con su mandíbula en un crujido que resonó por el patio. Se tambaleó y empujé más allá, alcanzando a Emily justo cuando su padre la jalaba hacia la puerta del sub. «¡Suéltala!», rugí, agarrando la muñeca del señor Miller y torciéndola fuerte. Él gritó, soltándola, y Emily se derrumbó contra mí, su cuerpo temblando. La sangre goteaba de un rasguño fresco en su brazo donde las uñas de alguien habían cavado. El rostro de Blake se oscureció, su cigarro cayendo al suelo. «Pequeño punk, ¿quién te crees que eres?». No respondí. Levantando a Emily en mis brazos, era más ligera de lo que esperaba, su cuerpo temblando como una hoja. Corrí hacia mi vieja camioneta pick-up estacionada al borde del camino de entrada. «Gus, ¿qué estás?», jadeó, pero la callé suavemente. «Confía en mí, nos vamos de aquí». Blake bramó órdenes y pasos resonaron detrás de nosotros, pero yo era más rápido. Abrí de un tirón la puerta de la camioneta, puse a Emily en el asiento del pasajero y salté detrás del volante. El motor rugió a la vida, gracias a Dios por la vieja bestia confiable, y aceleré, la grava rociando mientras salimos disparados. En el retrovisor vi a Blake gesticulando salvajemente, los Miller congelados en shock, pero nadie persiguió. Tal vez pensaron que un vagabundo arruinado como Gus no podía ir muy lejos. Condujimos en silencio al principio, la carretera extendiéndose oscura y vacía por delante. Emily se aferró a su brazo haciendo una mueca, sus respiraciones viniendo en jadeos cortos. «Gus, gracias, pero ¿a dónde vamos? Vendrán tras nosotros». Blake posee la mitad del condado. La miré, mi agarre firme en el volante. «Algún lugar seguro». «Mi lugar». Las palabras se sintieron pesadas, teñidas de la verdad que aún no estaba listo para derramar. Cruzamos propiamente Nebraska, las millas avanzando bajo las estrellas. Emily dormitaba inquieta, el agotamiento reclamándola, mientras mi mente corría. Esto no era parte del plan. Había venido a probar corazones, no a rescatar uno. Pero verla así, vulnerable y traicionada por su propia sangre, había activado un interruptor. Una hora después, nos acercamos a las afueras de Lincoln. El paisaje cambió de campos rurales a fincas cerradas y giré por un camino privado flanqueado por robles altos. Emily se movió mientras nos acercábamos a la entrada, una puerta de hierro forjado flanqueada por pilares de piedra. Presioné un botón en un control remoto oculto en la guantera y las puertas se abrieron suavemente. 2 guardias de seguridad en trajes oscuros emergieron de una caseta asintiendo respetuosamente. «Buenas noches, señor», dijo uno, saludándonos sin preguntas. Los ojos de Emily se abrieron, la confusión grabando sus rasgos. Nos detuvimos frente a la casa principal, una extensa mansión estilo rancho, con porches envolventes, césped cuidado y luces brillando cálidamente desde cada ventana. No era nada como la granja deteriorada. Esto era lujo, discreto pero inconfundible. La estacioné y la ayudé a salir, sus pasos vacilantes en el camino de piedra. «Gus, ¿qué es esto? ¿De quién es esta casa?». Su voz tembló, una mezcla de miedo y desconcierto.
Me detuve en la puerta principal, girándome para enfrentarla bajo la luz del porche. Su rasguño necesitaba atención, pero primero, la verdad. Emily, no soy quien crees que soy. Las palabras colgaron entre nosotros, pesadas de arrepentimiento. La había salvado de una traición solo para entregar otra. Sus ojos buscaron los míos, llenos de duda y dolor, y en ese momento sentí el peso de mi engaño estrellarse. ¿Cómo podría explicar que todo entre nosotros había sido real, excepto mi nombre? La pregunta de Emily colgó en el aire como una nube de tormenta, sus ojos abiertos con confusión y un destello de traición. Estábamos parados en el porche de mi verdadera casa, la que había ocultado durante meses, y podía ver las piezas encajando en su mente. Las puertas, los guardias, la extensa finca que gritaba riqueza. Cruzó los brazos como para protegerse de lo que vendría después. «Gus, o quien sea que seas, dime la verdad ahora», asentí, haciéndole un gesto para que me siguiera adentro. El vestíbulo era grandioso pero discreto. Pisos de madera pulida, un candelabro arrojando luz suave, retratos familiares en las paredes de la época de mis padres. Nos movimos a la cocina, un espacio cálido con mostradores de granito y una gran isla donde había pasado muchas noches solitarias. Saqué un taburete para ella, luego agarré un botiquín de primeros auxilios de un cajón. «Siéntate, déjame limpiar eso primero». Ella vaciló pero cumplió, haciendo una mueca mientras suavemente aplicaba antiséptico en la herida. Su silencio era ensordecedor, urgente. «Mi verdadero nombre es Víctor Allen», comencé, mi voz firme pero teñida de arrepentimiento. «Tengo 27 años y soy dueño de Allen Agro, un imperio agrícola que mi padre construyó desde cero después de la guerra. Más de 6.000 acres en el Medio Oeste, contratos con grandes proveedores, todo. Cuando murió de cáncer de páncreas hace 2 años, todo recayó en mí, pero con ello vino aislamiento. Las mujeres veían la fortuna, no al hombre. Preguntaban sobre activos, jets privados, copropiedad y tratos. A nadie le importaba si era feliz o qué me mantenía despierto por la noche. Se sentía como si fuera solo una cáscara, un nombre en un cheque. Vendé su brazo cuidadosamente, evitando su mirada al principio. Así que decidí probarlo, desaparecer de ese mundo y ver si alguien podría importarle sin el dinero. Creé a Gustavo Harlan, un vagabundo sin lazos, sin riqueza, ropa de tiendas de segunda mano, solo efectivo, trabajos manuales en granjas pequeñas. No estaba mintiendo sobre mis sentimientos, Emily. Todo lo que te dije, cada momento en ese porche, eso fue real. La talla, escuchar, la forma en que me hiciste sentir visto, eso no fue parte de ningún juego. Vine a la granja Miller para encontrar verdad y te encontré a ti. Ella no interrumpió, solo miró el mostrador, sus dedos trazando patrones invisibles. Cuando terminé, la cocina cayó en silencio, salvo por el tic de un reloj de pared. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Víctor, Gus, no sé cómo llamarte». Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las parpadeó. «¿Tienes idea de lo que es ser vendida? Como un pedazo de propiedad, mi propia familia». Levanté un taburete a su lado, cerca pero sin tocar. «Dime, por favor». Ella tomó un respiro tembloroso, sus manos cerrándose en puños. «He sido odiada desde el día en que nací. Mamá estaba peleando con papá cuando entró en labor. Alguna gran discusión sobre dinero, la granja fallando ese año. Llegué temprano y ella siempre me culpó por volcarlo todo en caos. La sorpresa que nos arruinó», solía decir. «Papá trató de protegerme, pero después de que murió de un ataque al corazón hace 5 años, empeoró. Soy la boca extra, la que arruina todo. Las mermeladas, la ropa, las pequeñas cosas que no importan, pero le dan una excusa para atacar. Mis hermanos me ignoran. Mi hermana me compadece desde lejos, y esta noche decidieron que yo era la solución para sus deudas». Howard Blake.
Ha estado mirándome lascivamente en el mercado durante años. Mamá dijo que resolvería las cosas, como si fuera una ficha de negociación. Nadie preguntó si lo quería. Nadie nunca pregunta qué quiero. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudieron sus hombros. Me extendí tentativamente y cuando no se alejó, envolví mis brazos alrededor de ella. Se apoyó en mí, su rostro enterrado en mi camisa, y por primera vez en años me permití llorar también. No por mi engaño, sino por el dolor que ambos habíamos llevado. La cocina se desdibujó a través de mis lágrimas mientras los recuerdos inundaban. El lecho de muerte solitario de mi padre, mis propias citas huecas, y ahora esta mujer que me había mostrado bondad cuando no era nada. Nos sentamos así por lo que pareció horas. Dos personas rotas en una casa silenciosa, encontrando consuelo en heridas compartidas. Cuando los sollozos disminuyeron, me aparté, limpiando suavemente sus mejillas con mi pulgar. Sus ojos encontraron los míos, crudos y buscando. «Emily», susurré, deslizándome del taburete para arrodillarme ante ella, mi corazón latiendo. «Sé que te he lastimado con la mentira y pasaré cada día haciéndolo bien si me dejas. Pero escucha esto, no te necesito para la granja o el nombre o ningún imperio. Te necesito porque soñabas con el océano cuando nadie escuchaba, porque preguntaste si estaba cansado cuando todos los demás me veían como invisible, porque contigo me siento real. No Víctor Allen, no Gustavo Harlan, solo yo. Cásate conmigo, no por lo que tengo, sino por quienes somos juntos». Ella me miró, su respiración atrapada, sin anillo, sin gran montaje, solo nosotros en esa cocina silenciosa. Por un momento, temí el rechazo, las paredes de confianza demasiado dañadas, pero luego asintió, lágrimas frescas derramándose mientras me levantaba y me abrazaba. «Sí», murmuró contra mi hombro. «Sí, Víctor, me quedaré». En los días que siguieron, planeamos en silencio. Emily sanó física y emocionalmente, explorando la casa, los terrenos, incluso ayudando en la cocina mientras cocinábamos comidas simples juntos. La noticia de su escape se extendió a través de la vid del pequeño pueblo, retorcida en rumores de secuestro o fuga. Los Miller llamaron una vez, exigiendo su regreso, pero hice que mis abogados lo manejaran. Acuerdos silenciosos para cubrir sus deudas sin la participación de Blake, con la condición de que se mantuvieran alejados. Emily no quería venganza, solo quería paz. Mientras las preparaciones de la boda se aceleraban, las invitaciones salieron a mis asociados, viejos amigos y algunos trabajadores agrícolas que me habían conocido como Víctor. Los Miller fueron incluidos, más como una formalidad que cualquier otra cosa, pero no escuchamos nada de vuelta. Los susurros nos llegaron, shock ante mi identidad, indignación sobre el robo de su hija. Aún así, el día de la ceremonia, mientras estábamos en la antigua iglesia en el centro de Lincoln, los vi deslizándose en un banco trasero, rostros pálidos y tensos. La boda se unió más rápido de lo que había esperado, pero Emily insistió en mantenerla simple, un reflejo de la vida que habíamos comenzado a construir. Elegimos una antigua iglesia de piedra en el centro de Lincoln, su campanario un punto de referencia de los días pioneros con vitrales que proyectaban arcoíris a través de los bancos. Las invitaciones salieron a un círculo pequeño, mis ejecutivos de confianza de Allen Agro, algunos viejos amigos de la época de mi padre e incluso algunos trabajadores agrícolas que me habían conocido antes de que el imperio creciera demasiado. Los Miller fueron incluidos, enviados por correo certificado como cortesía, aunque ambos sabíamos que era más para cierre que esperanza. No llegó respuesta, pero los rumores ya se habían extendido a través de la vid rural, susurros del vagabundo que resultó ser un magnate, robando a la hija pasada por alto de una granja en apuros. El día, la iglesia se llenó con el aroma de lirios frescos que habíamos recogido de los jardines de mi finca.
Me paré en el altar con un traje a medida, nada llamativo, solo lana bien ajustada y azul marino, los nervios retorciéndose en mi estómago como nunca antes, no por duda, sino por el peso de comenzar de nuevo. El órgano tarareó una melodía suave y luego Emily apareció al final del pasillo, el brazo sin enlazar con nadie. Caminó sola, fuerte y serena. Su vestido era de gasa blanca, simple y fluido, comprado en una boutique local en lugar de alguna etiqueta de diseñador. Llevaba un ramo de margaritas silvestres, recogidas esa mañana, sus centros amarillos brillantes contra la tela, sin velo, solo su cabello suelto en ondas suaves, enmarcando un rostro que brillaba con alegría silenciosa. Mientras se acercaba, la congregación se levantó, unas 50 personas, murmurando aprobaciones. Pero en el banco trasero, los vi, los Miller apiñados juntos como sombras. El rostro del señor Miller era pétreo, los labios de la señora Miller fruncidos en una línea delgada, los hermanos moviéndose incómodamente. Habían venido sin anunciarse, quizás por curiosidad o reclamo persistente. Los ojos de Emily parpadearon hacia ellos brevemente, una sombra cruzando sus rasgos, pero levantó la barbilla y siguió caminando hacia mí. La ceremonia fue breve, sincera. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas de honestidad, de vernos más allá de fachadas, de construir un hogar donde nadie se sintiera como un extra. Cuando el ministro nos declaró marido y mujer, la besé suavemente, la iglesia estallando en aplausos. Pero los Miller se sentaron en silencio, sus aplausos ausentes, rostros cenicientos. Mientras nos girábamos para enfrentar a la multitud, capté la mirada de la señora Miller, una mezcla de shock y resentimiento, dándose cuenta de que el vagabundo sin valor era Víctor Allen, heredero de un imperio que empequeñecía su granja desmoronada. Habíamos planeado una pequeña recepción en el salón de la iglesia, sándwiches, pastel de un panadero local, nada extravagante. Mientras los invitados se mezclaban, los Miller se acercaron rígidamente. El señor Miller extendió una mano, su agarre flojo. «Felicitaciones», murmuró, los ojos desviándose al entorno pulido. La señora Miller forzó una sonrisa que parecía dolorosa. «Emily, querida, no esperábamos», pero Emily retrocedió, su mano en la mía. Antes de que la incomodidad pudiera profundizarse, hablé claramente, mi voz llevando justo lo suficiente para que los invitados cercanos escucharan. «Déjenme ser claro», dije, encontrando sus ojos uno por uno. «Emily y yo estamos comenzando de nuevo. Cualquiera que alguna vez la vio como una carga, una boca que alimentar o una ficha de negociación no tiene lugar en nuestra vida. Ustedes la lastimaron lo suficiente, la vendieron como propiedad para resolver sus desórdenes. Hemos terminado, sin llamadas, sin visitas, sin reclamos. Si necesitan ayuda con deudas, mis abogados pueden arreglar un acuerdo final, pero eso es todo». Las palabras colgaron pesadas, el salón silenciándose a nuestro alrededor. El rostro de la señora Miller se ruborizó rojo, su boca abriéndose en protesta, pero el señor Miller la jaló hacia atrás, murmurando algo sobre irse. Se arrastraron fuera, las colas entre las piernas, la puerta cerrándose detrás de ellos. Emily no se jactó ni enfureció, solo exhaló, sus hombros relajándose por primera vez ese día. «Gracias», susurró apretando mi mano. «No los odio. Solo no puedo cargar eso más». Bailamos nuestro primer baile con una vieja melodía folk en un altavoz portátil, los invitados vitoreando. Y por el resto de la tarde, el peso se levantó. Sin venganza, sin drama, solo hacia adelante. Unos meses después, con la temporada de cosecha detrás de nosotros y la granja funcionando sin problemas bajo mis gerentes, la sorprendí con un viaje a la costa del Pacífico. Volamos a Oregón, primera clase, pero ella se maravilló más con las nubes que con el lujo. Rentamos un convertible y condujimos por la autopista 101.
el viento azotando nuestro cabello, deteniéndonos en miradores donde el océano se estrellaba contra acantilados escarpados. En Playa Cañón caminamos descalzos sobre la arena, la roca pajar elevándose como un centinela. Emily se paró al borde del agua, las olas lamiendo sus pies, su mano en su vientre, un secreto que habíamos descubierto semanas después de la boda. Un pequeño, había dicho, los ojos abiertos con asombro. Ahora, mientras el sol se hundía abajo pintando el cielo en naranjas y rosas, se volvió hacia mí. La familia no es donde naces, es donde alguien elige quedarse contigo. La acerqué, besando su frente, y me quedaré todos los días. No teníamos todo, sin perfección de cuento de hadas, solo nosotros construyendo algo verdadero. El amor que vio más allá del dinero, más allá del dolor. Al dejar caer mi máscara, no solo la había encontrado a ella, sino a mí mismo. Y mientras observábamos el horizonte, nuestro hijo creciendo entre nosotros, supe que esto era todo. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal, déjame un like y activa la campanita para no perderte más historias como esta.